Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Capitán Garfio. Ya solamente nos queda la última parte. Vamos a hacer su gorro y le vamos a pintar un poquito la barba, que yo creo que esto no lo dije en la lista de material, pero bueno, lo hacemos con sombra de ojos, de la que tengáis por casa, o con rubor, lo que más os guste, que sea así algo marroncito, después lo hacemos. Y antes de empezar, voy a comentaros una cosita porque me habéis preguntado en los comentarios y en otra red social también, ahora no recuerdo dónde, que si no teníais fieltro para pinchar, que cómo podíais hacer la pluma. Entonces, otra idea que se me ocurre es que utilicéis algún tipo de lanita, ¿vale? Esto no es algodón, esto es lana. Algún tipo de lana un poquito más gruesa que lo que estáis usando, ¿vale? Pues a lo mejor 2 milímetros sería una buena opción, o 1,5 milímetros. Y hacemos la pluma de Peter Pan. Quedará más grande y más abultadita y se puede parecer bastante a esto. No va a ser igual, ¿vale? Pero se podría llegar a parecer bastante a esto. Cuando terminemos de hacer el gorro y enfiltremos esta pluma, vamos a hacer la pluma de Peter Pan con esta lana. Para que tengáis de ejemplo, ¿vale? Es una lana rosa, no es blanca, pero de todas formas, para que tengáis el ejemplo, vamos a hacerlo con una lana así y así también veis cómo puede quedar. Y eso sería un sustituto de la pluma en el caso de que no queráis comprar esta lana o de que os sea imposible de conseguir o bueno, pues lo que sea. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Empezamos con el sombrero, entonces, con el color fucsia y el gancho de 1,75 vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Vamos a tejerlo en espiral, así que vamos a marcar el primer punto. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación de ese punto bajo vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, marcamos el primero, 1 y 2 y a continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 3 puntos bajos, marcamos el primero y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero y vamos así haciendo hasta 4 y a continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, marcamos el primero y 5 y a continuación de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 8 empezamos haciendo 6 puntos bajos, marcamos el primer punto y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 48 puntos.
Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer 48 aumentos, tenemos un total de 48 puntos, así que en la vuelta número 9 vamos a hacer 48 aumentos, pero los vamos a hacer tomando solo la hebra que está hacia nosotros. Ahí hacemos el aumento. En el siguiente punto también tomando solo la hebra que está hacia nosotros, hacemos el siguiente aumento. Y esto es lo que vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos, tomando solo la hebra que está por delante, hacia nosotros. Y terminamos la vuelta con 96 puntos. En la vuelta número 10 vamos a empezar haciendo 22 puntos bajos y ya ahora tomando la hebra completa, entonces tomando el punto completo, perdón, no la hebra, tomando punto completo, vamos haciendo 22 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 22 puntos bajos, vamos a hacer 3 medios puntos altos, entonces vamos a tomar hebra y no vamos a levantar ninguna cadena antes de empezar, solo tomamos hebra y en el punto que corresponde hacemos un medio punto alto, tomamos hebra, en el siguiente punto otro medio punto alto y por último tomamos hebra y en el tercer punto otro medio punto alto. Ahora vamos a hacer 22 puntos altos, así que tomamos hebra, en el siguiente punto empezamos, hacemos un punto alto, en el siguiente otro punto alto. Esto lo vamos haciendo 22 veces, 22 puntos altos. Después de los 22 puntos altos, vamos a hacer de nuevo 3 medios puntos altos, así que en el siguiente punto hacemos uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro. Y ahora vamos a hacer 25 puntos bajos. Uno en cada punto, vamos haciendo hasta tener 25 puntos bajos. Después de los 25 puntos bajos, vamos a hacer 6 medios puntos altos, así que tomamos hebra, hacemos uno, en el siguiente otro van 2, 3, así vamos haciendo hasta tener 6 medios puntos altos. Después de los 6 medios puntos altos vamos a hacer 9 puntos altos, vamos al punto, sacamos 2 y sacamos 2 y así vamos haciendo hasta tener 9 puntos altos y después de los 9 puntos altos vamos a hacer 6 medios puntos altos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos con un total de 96 puntos, que eran los que teníamos. No hemos hecho ni aumentos ni disminuciones. Ahora en la vuelta número 11 vamos a empezar de nuevo con 22 puntos bajos. Vamos a hacer uno en cada punto. Marcamos el primer punto. Después de los 22 puntos bajos vamos a hacer 3 medios puntos altos, así que tomamos hebra, hacemos uno, en el siguiente hacemos otro y en el siguiente otro. Después de los 3 medios puntos altos hacemos 22 puntos altos, así que tomamos hebra, sacamos 2 y sacamos 2 y así vamos haciendo hasta tener 22 puntos altos. Después de los 22 puntos altos vamos a hacer de nuevo 3 medios puntos altos, ahí hacemos uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro y después vamos a hacer 25 puntos bajos. Vamos así haciendo un punto en cada punto hasta tener 25. Después de los 25 puntos bajos vamos a hacer 21 medios puntos altos, así que tomamos hebra y vamos haciendo un medio punto alto en cada punto hasta tener los 21, que son los que quedan hasta finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 96 puntos, con los mismos que teníamos. En la vuelta número 12
vamos a empezar haciendo 22 puntos deslizados. Entonces nos metemos en el punto y vamos así, deslizando, 1, 2, 3, y así vamos haciendo hasta tener 22 puntos deslizados. Después de los 22 puntos deslizados, vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí hacemos uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, tomamos hebra, hacemos un medio punto alto, tomamos hebra, en el siguiente punto otro medio punto alto y tomamos hebra, y en el siguiente el tercer medio punto alto. Ahora vamos a hacer 16 puntos altos, uno en cada punto, ahí tenemos uno, y así vamos haciendo hasta tener 16. Después de los 16 puntos altos hacemos 3 medios puntos altos, ahí hacemos uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer una disminución y 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. Esto lo vamos a repetir 4 veces más, lo de una disminución y 3 puntos bajos. Después de hacer las repeticiones de una disminución y 3 puntos bajos, vamos a hacer 20 puntos bajos, uno en cada punto. Así vamos haciendo hasta tener 20. Y después de los 20 puntos bajos, en el último punto que nos queda, vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y ya podemos cortar y vamos a esconder la hebra. Ahora vamos a darle la forma al gorro para que lo podamos colocar en la cabeza. Entonces lo tengo así según hemos terminado, ¿vale? Aquí este era el último punto de aquí. Entonces si os fijáis, tenemos esta parte de aquí que es más grande y esta de aquí que es un poquito más pequeña. Más pequeña me refiero en comparación la una con la otra, ¿vale? Las otras dos partes son iguales. Entonces tenemos esta más grande y esta un poquito más pequeña. Y la manera en que se lo vamos a colocar en la cabeza es la parte más grande hacia la izquierda del muñeco, hacia donde tiene el garfio. Esa sería así. Y la parte más pequeñita hacia el otro lado, ¿vale? Queda como puesto en la cabeza más bien, o sea, no se puede colocar, esto luego hay que coserlo o hay que pegarlo como vosotros queráis, pero esta es la manera en que lo vamos a colocar. Esta queda hacia este lado y la otra hacia el lado derecho. Y se lo vais a coser o pegar, como vosotros queráis, por esta hebra que está aquí. Esta hebra que se nos ha quedado suelta cuando hemos tejido en la vuelta 9, hemos tejido por la hebra que estaba hacia nosotros, por este lado de aquí. Entonces tenemos que tener así una tira toda de la hebra que ha quedado libre. Ahí se lo podéis coser alrededor o se lo podéis pegar. Si se lo vais a pegar, a ver, pongo así la cámara para que se vea mejor. Si se lo vais a pegar, pegádselo solo de momento por este alrededor, solo por el lado derecho. El izquierdo de momento no se lo peguéis porque vamos a ponerle la pluma fieltrando y si hay pegamento ahí o silicona pues no vamos a poder. Entonces, si se lo coséis da igual, ya se lo podéis coser todo alrededor, pero si se lo vais a pegar, dejar aquí un trocito de este lado, del lado izquierdo, ¿vale? Donde está el garfio, donde es la parte más grande, dejáis ahí un trocito sin pegamento porque le vamos a fieltrar la pluma. Ya está pegado, le he dejado aquí un trocito para poder fieltrar bien esa pluma. Y ahora, con la lana de fieltrar, ¿vale? El que la tenga, ahora vamos a hacer esto primero. Vamos a cortar un pedazo, pero se corta con las manos, ¿vale? La lana para fieltrar no se utilizan las tijeras. Se parte haciendo así. Le vais partiendo así, el pedazo como queráis, lo grande que queráis. Yo voy a utilizar muy poquito porque es solamente para hacer una pluma ahí. Y después ya se le da forma con la aguja, ¿vale? No se utilizan las tijeras. Ahora vamos a colocar la lana en el lugar donde la queráis poner. Aquí sería su caso. Yo espero que se vea bien.
y vamos metiendo el fieltro. Esto lo voy a hacer despacito. Vamos insertando la aguja de fieltrar, empujando la lana hacia abajo. Solamente vamos haciendo así piquitos. Hay que tener paciencia porque se hace despacio. Entonces ahora vamos juntando ahí un poco y ahí le vamos dando forma. Y así le vamos haciendo hasta que se quede pues la forma que nosotros queramos, ahí picado, y la plumita hacia arriba. Le podemos también picar un poquito por este lado para que se quede asegurado, que se quede ahí bien de pie. Y así lo dejaría yo, ¿vale? La pluma, si os parece demasiado larga, le podéis quitar un poco, pero cortando con los dedos, ¿vale? Haciendo así, quitándole el sobrante, lo que vosotros os parezca, ¿vale? Y si os ha quedado corto y le queréis añadir más, pues solo tenéis que coger pedacitos e írselos picando ahí. Yo se lo voy a dejar ya ahí. Y ahora vamos a terminar de juntar esta parte con el pegamento. Bueno, el que lo haya pegado, pues le quedará también un poquito de poner un poquito de pegamento por aquí. Es lo único que va a faltar. Y ya está. Y ahora vamos a hacer la pluma de Peter Pan, pero con el trocito de lana más gordo, o sea, con la lana más gruesa. Para los que no tengáis fieltro, pues que veáis cómo queda y así pues lo podéis hacer así. Voy a utilizar con esta lana un gancho de 3,5 milímetros, ¿vale? Eso, dependiendo de la lana que vayáis a usar vosotros, pues ya lo medís, ¿vale? Lo colocáis ahí, que no quede ni demasiado flojo ni demasiado apretadito. Este se podría usar un gancho de 3 milímetros, se podría usar este de 3,5, incluso de 2,5, pero bueno, como quiero que me quede holgadita, la vamos a hacer con este de 3,5. El patrón de la pluma también lo tenéis en el vídeo de Peter Pan, pero bueno, como hay tiempo, lo vamos a repetir aquí también y así no tenéis que estar cambiando de vídeo. Entonces vamos a empezar con un nudo deslizado, hacemos un nudo deslizado y vamos a levantar 20 cadenas. Ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto deslizado en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Lo voy haciendo despacito porque este color no se ve mucho, entonces, pero no tenía otro. Es que en este grosor para enseñaros ahora mismo no tengo otro. Así que 2 y 3 puntos bajos. Luego de los 3 puntos bajos vamos a hacer 3 medios puntos altos. Ahí hacemos 1, tomamos hebra, 2 y tomamos hebra y 3. Ahora vamos a hacer 6 puntos altos, uno en cada cadena. Ahí hacemos 1, 2, 3. Luego de los 6 puntos altos vamos a hacer 2 medios puntos altos. Así que vamos a hacer aquí 1 y en la siguiente otro. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Ahora vamos por el otro lado de las cadenas. Empezamos haciendo 5 puntos deslizados. 1,
2. Luego de los 5 puntos deslizados vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. Tomamos hebra. 1, 2, 3 y 4. Levantamos ahora 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a unir en este mismo punto haciendo un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y levantamos de nuevo 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos. Aquí 1 y en el siguiente, a ver que no he tomado hebra, en el siguiente otro. Ahora hacemos 2 puntos bajos, 1 en cada cadena, 1 y 2. Y en el último punto hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena y ya podemos cortar. Y así es como quedaría la pluma, ¿vale? Del mismo tipo de Peter Pan, pero más grande, la hemos hecho con lana y se la podríais coser o pegar ahí. A ver, ahora os enseño. Así, imaginaros, así quedaría. Vamos a retirar esto así para que lo veáis. Y bueno, pues yo no creo que quedase muy mal. Yo creo que puede quedar hasta bonito si lo queréis hacer así. Y ya por último vamos a marcarle un poquito la barba a Capitán Garfio. Eso ya si queréis, ¿vale? Solamente así la parte de abajo es lo que yo le voy a marcar. Por debajo de la boca y de una oreja a otra. Ya por encima del bigote ya no. Lo hago con el dedo en un color marrón de sombra de ojos o de lo que tengáis. Y le vamos pasando así. Después ya se queda más clarito, ¿vale? Lo vamos dando así con el dedo. O si queréis un pincel, pues, o una brocha, pues una brocha. Yo lo hago así. La verdad, yo no le suelo poner colorete ni nada a los muñecos, pero en este caso del Capitán Garfio, como parece que tiene así, pues tipo barba de unos días, pues le vamos a marcar así un poquito la cara. Así, por debajo de la boca y hasta las orejas. Nada más. Y pues esto sería todo, hemos terminado ya con el patrón del Capitán Garfio. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco mucho que me dejéis un like o que me digáis en los comentarios qué os ha parecido. Que os suscribáis a mi canal, que es gratis, ¿vale? Solo es darle al botoncito y ya. Y que activéis la campanita para que YouTube os avise cuando esté subiendo vídeo. Y como suelo decir siempre, si queréis seguirme en Instagram, por allí voy contando siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y ahora, después de esta película que hemos hecho de Peter Pan, Campanilla y el Capitán Garfio, estoy pensando ideas para Halloween, que se viene ya muy cerquita. Y bueno, pues yo creo que van a venir cosas chulas que os van a gustar. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Cuidarse mucho. Chao, chao.